Muy bien, entonces el día de ayer, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Tratamos de obtener el voltaje promedio que circulaba por cada diodo, la corriente promedio, ¿verdad? Que circulaba por cada uno de los diodos. Este, y habíamos hecho lo siguiente. Me voy a regresar aquí, ¿verdad? Donde nosotros tenemos, o esta podría ser el voltaje de salida. Pero, a ver, la primera que les mostré, ¿verdad? Aquí explica o muestra con mejor claridad en qué semiciclo del voltaje de entrada conduce cada uno de los diodos. Por allá, ayer lo puse por aquí, ¿verdad? Lo voy a poner aquí también nuevamente. Veamos ayer entonces. Decíamos que cada diodo conducía durante 180 grados, es decir, en el semiciclo positivo conducía los diodos de 1 y de 2, conducen por parejas aquí, ¿verdad? Y en el semiciclo negativo conduce de 3 y de 4. Cuando conduce uno, los otros dos están en este, polarizados inversamente y ya sabemos que se comportan como interruptores abiertos. Bueno, entonces, ayer habíamos sacado la corriente promedio en cada diodo de una manera directa, ¿sí? Si ya tenemos la corriente promedio que le llega a la carga, y lo que le llega a la carga es todo el periodo, ¿verdad? Es el valor promedio durante todo el periodo. Y como cada diodo nada más conduce la mitad del periodo, entonces quisimos simplemente dividir la corriente total que le llega a la carga entre dos, ¿no? Y ya lo dimos por un hecho válido. Sin embargo, yo les dije, ¿verdad?, que ustedes trataran de demostrarlo, que sacaran, ¿verdad?, la integral, que aplicaran nuevamente la componente promedio de Fourier a cero, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad?, la vamos a utilizar para obtener precisamente la corriente. Nosotros esta la utilizamos, recuerden, para sacarle voltaje promedio, pero también con esta misma componente se puede obtener la corriente promedio. Nosotros ya no aplicamos esto para obtener la corriente promedio en el caso de la carga porque simplemente aplicamos la ley de Ohm, ¿verdad? Si ya teníamos el voltaje promedio y la resistencia, pues la corriente la sacábamos rápidamente a partir de la ley de Ohm. Pero ahorita, ¿verdad? Lo que queremos nosotros es precisamente demostrar la efectividad de estas dos ecuaciones, las 3.5A y 3.5B, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo, nada más que ya se sustituyó ahí algún otros datos en la 3.5B. Entonces, no sé si le hicieron, si pudieron ver que era lo mismo o no. A ver quién la hizo. Profe, yo la hice, pero creo que me salió mal, O sea, lo que porque tiene, me dio que es BM sobre pi, fue lo que me dio la integral. bueno, tenían que demostrar llegar a esta parte, ¿verdad? Aquí yo le puse la corriente promedio en el diodo 1, pero pudo haber sido la corriente promedio en el diodo 2. Es la misma, ¿verdad? Los dos circulan, perdón, los dos conducen durante el mismo rango. O bien puede ser la misma para D3 y D4, o sea, no hay problema, pero agarramos esta porque es la que coincide, ¿verdad?, con el semiciclo positivo del voltaje de entrada, entonces no es necesario obtenerlo. Bueno, entonces aquí la corriente la vamos a obtener de esta forma, fíjense bien. La corriente sería igual a quién? Al voltaje ¿entre quién? Aquí hay algo, ¿verdad? Importante. ¿Cómo calculamos la corriente? La corriente de acuerdo a la ley de Ohm es que es igual. A ver, A voltaje sobre resistencia, ¿no? exacto. Entonces sería RL, ¿verdad? Aquí permítame tantito. Sería entre RL. De cierta forma, la ecuación que nosotros aquí estamos, este, la función para nosotros que vamos a integrar sería esto. La voy a desarrollar aquí, ¿verdad? Esto para nosotros sería algo como esto. Aquí sería la corriente IA average, ¿ya? Sería igual a 1 sobre tau, pero aquí lo que tengo que poner es corriente para que saque el valor promedio de la corriente. Por eso fue que estoy dividiendo el voltaje entre la resistencia de carga. Y ahora sí, ¿verdad?
Vamos a ver qué pasa. Aplicando esta ecuación, ¿verdad? De la serie de Fourier, entonces dice que debo de integrar aquí, ¿verdad? Primeramente 1 sobre tau, que es el periodo, que es lo que va de aquí hasta acá, ¿verdad? El periodo son 2pi. Ahora, como voy a calcular la corriente promedio del diodo 1 o del 2, voy a integrar solamente de aquí hasta acá únicamente. Ayer decíamos que no teníamos que multiplicar por 2 como lo hicimos cuando calculamos el voltaje de salida promedio, porque solamente quiero el valor promedio de esta parte. Entonces, no hay que multiplicar por nada más. Y ahora bien, esta corriente que circula a través del diodo 1, ¿cuál sería? ¿Cómo lo obtenemos? Pues la corriente, ¿cómo lo obtengo? Voltaje, ¿entre quién? Entre la resistencia de carga. Bueno, vamos entonces a continuación a sacar las constantes, ¿verdad? Fuera de la integral, es decir, Bm y Rl. Y esta ecuación puede quedar de la manera siguiente. Va a quedar así. Acá me quedaría Bm, ¿verdad? Que ya la saco fuera de la integral. Y aquí Rl pasaría multiplicando a esto que ya tengo aquí, ¿no? Entonces ya quitamos esto de aquí y esto de acá abajo. Y ahora ya nos queda simplemente la integral del seno de omega t. Ayer, ¿verdad? Esta integral la definimos por acá. No sé si recuerdan cuando obtuvimos por ahí el voltaje promedio. Utilizamos por ahí una fórmula que les dije, esta, ¿verdad? Les decía que era conveniente que ustedes por ahí desempolvaran sus fórmulas de cálculo integral porque las vamos a estar utilizando mucho en esta unidad. Entonces nos quedaría esto así. Vamos a aplicar esta fórmula del seno de x y ya una vez que nosotros sabemos cuál es la fórmula, vamos a resolver la integral de tal manera que esto me quedaría así, ¿no? Aplicando ya la fórmula me quedaría todo esto así, ¿verdad? Lo quitamos de aquí y me quedaría así. Vamos a ponerlo entre corchetes. Sería menos el coseno de ¿quién? De omega t. Y hay que evaluar en qué límites. Vamos a evaluar en estos límites de 0 y el otro límite pi, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ya ayer también vimos que para evaluar esto, primeramente evaluamos el límite superior y luego le restamos la evaluación del límite inferior, de tal manera que esto quedaría así. Esto, ¿verdad? Sustituyo el límite superior, sería menos coseno, donde haya omega t, sustituimos por ¿quién? Por pi, ¿verdad? Y luego menos el límite inferior, pero este menos de la fórmula por el menos me va a dar ¿quién? Más. Si recuerdan esto, por ayer también les mostré esto cuando estamos resolviendo una integral definida, ¿verdad? Los límites se tienen que evaluar en este orden y siempre se tienen que hacer de esta manera, ¿sí? ¿Dónde estoy? Voy aquí, ¿verdad? Estamos utilizando esta de aquí, acá, ¿ok? Entonces, por esa razón es que aquí da más, por el menos me va a dar más. Y aquí evalúa entonces el límite inferior, que sería ¿cuánto? 0. Ahora sí dígame cuánto da esto. Nosotros sabemos, ¿verdad? Lo siguiente. ¿Ok? Sabemos que el coseno de pi nos da de cuánto, ¿a qué es igual? Si sacamos en la calculadora, ¿verdad? El coseno de pi resulta que es igual a menos 1. Y por su parte, ¿verdad? Sabemos que el coseno de 0 pues es igual también a 1. Entonces vamos a sustituir estos valores en la expresión que llevamos hasta el momento. De tal manera que esto nos quedaría así, ¿verdad? El coseno de pi ya habíamos dicho que era igual a ¿quién? A menos 1. Entonces ponemos aquí el menos 1 y acá el coseno de 0 pues daría 1. Entonces ya podemos simplificar. ¿Cuánto nos daría esto? Pues nos daría, ¿verdad? En la parte de arriba, esto me quedaría menos por menos, daría más. 1 más 1 me quedaría finalmente 2. Acá arriba tendríamos 2, ¿verdad? Y
finalmente esto, ¿verdad? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ¿quién? A, ¿cómo podríamos editar esto? Ya finalmente, esto va a ser igual a ¿cuánto? Este 2 con este 2 se hace igual a ¿quién? A 1, y finalmente la corriente promedio en el diodo, en un diodo, ¿verdad? Que es ya sea el 1, el 2, el 3 o el 4, va a ser simplemente igual a ¿quién? A Bm sobre pi por RL. No sé si les salió esa parte a ustedes. Ahora vamos a comprobar si es cierto con lo que tenemos acá, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo queda. Fíjense bien, ¿cuánto nos dio para nosotros, verdad? Habíamos dicho esto. Esta es la fórmula que queremos comprobar. Que la corriente promedio de un diodo es igual a ¿quién? A la corriente total de la carga entre 2. ¿Por qué razón? Porque el diodo conduce solamente 180 grados, que equivale a la mitad del promedio. Por esa razón lo dividimos entre 2. Bueno, entonces, aquí lo que hicimos nosotros fue sustituir esto. No sé si recuerden, ¿verdad? Que la corriente promedio, la total de la carga, nos había dado esto. Pero si a esta corriente yo la divido entre 2, como está acá, me quedaría precisamente esto. Y vamos a ver si es cierto. Fíjense bien. Esto, ¿verdad? Pongan mucha atención. Acá, si yo divido 0.636, lo divido entre 2, ¿cuánto me daría? Pues me da 0.318. Entonces, este valor, esta corriente también se puede expresar de esta manera, ¿verdad? También la podemos expresar así como, aquí la voy a poner, igual a ¿quién? A 0.318, y arriba que multiplicaría a ¿quién? A Bm, y esto lo vamos a dividir entre ¿quién? RL, ¿ok? Ahí tenemos. Esto, ¿verdad? Es lo que se supone que nos tiene que salir si yo aplico la integral y hago todo esto que acabo de hacer. Bueno, vamos a ver entonces. Pues tenemos esto es lo que quiero comprobar. Ahora aquí lo único que podemos hacer es saber cuál es el valor de 1 sobre pi, ¿verdad? El valor de 1 sobre pi es igual a ¿cuánto? A 0.318, por tanto, ¿verdad? Nos damos cuenta que lo que acabamos de hacer es correcto, 0.318, y que estaría, ¿cómo quedaría esto? Multiplica ¿quién? Al voltaje de pico, y esto a su vez está dividido entre la resistencia de carga, ¿ok? Entonces ya ahí nos damos cuenta que sí es correcto haber hecho lo que hicimos, ¿verdad? Fíjense bien, porque esto nos va a ahorrar mucho tiempo. Aquí ya hemos comprobado esto, ¿no? Para la corriente promedio sí se puede hacer esta consideración que nosotros hicimos ahorita. ¿Sí? La corriente promedio total, la que obtuvimos con la ley de Ohm, ¿verdad? En el inciso B, pues es la corriente que le va a llegar a la carga, que es desde aquí, desde 0 hasta 2pi. Pero nosotros en este caso, la corriente del diodo, sabemos que cada diodo, ya sea de 1, de 2, de 3 o de 4, conducen solamente 180 grados. Y 180 grados equivaldría a la mitad del periodo total. Por tanto, ¿verdad? La corriente en cada diodo, simplemente hicimos esto. Dividimos la corriente total entre 2. Esto nos va a evitar hacer todo esto que hice ahorita, hacer la integral y llegar a esta parte. ¿Me entiende? No sé si hay alguna pregunta con esto. Por el momento no, pero No sé si hay duda, pregunto. No, no, profe. profe, ninguna. Muy bien, entonces esto, ¿verdad? Nos va a servir de mucha ayuda. Ya ahorita lo hicimos porque es el monofásico, ¿verdad? Pero ya cuando estemos con uno trifásico ya vamos a considerar esto que acabamos de hacer, ¿verdad? Aquí lo dividimos entre 2 porque cada diodo conduce 180 grados. Acuérdense que el periodo equivale a 2pi en radianes o 360 grados. Vamos a suponer que tenemos un rectificador, ¿verdad? Donde cada diodo conduce 120 grados. 120 grados es la tercera parte del periodo, ¿verdad? Porque 120 por 3 da 360.
Entonces, si quisiera yo sacar la corriente promedio del diodo, ¿qué tendría que hacer? Pues ahora lo tendría que dividir entre ¿cuánto? Pues entre 3, ¿verdad? Porque cada diodo conduciría 120 grados. Esto es lo que vamos a utilizar cuando veamos el puente rectificador el rectificador trifásico conectado en estrella. Bueno, vamos ahora a calcular otro parámetro, que es el cálculo de la corriente RMS o eficaz en cada diodo. ¿Se acuerdan que en el inciso D nosotros ya calculamos la corriente, ¿verdad? RMS en cada diodo, ¿sí recuerdan o no recuerdan? Me voy a regresar aquí al inciso D. Aquí sacamos el voltaje y ya una vez que teníamos el voltaje, simplemente ¿qué hicimos? Aplicar la ley de Ohm. Y aquí, ¿verdad? Con ello nosotros calculamos esta corriente. Pero esta es la corriente eficaz o RMS que le llega a ¿quién? A toda la carga. Ahora también lo que queremos nada más es saber cuál es la corriente RMS que circula a través de cada diodo. Y como ya vimos en el inciso anterior, ¿verdad? Veíamos de acuerdo al análisis que cada diodo solamente conduce 180 grados. Entonces, ¿será cierto que aquí también podamos dividir nosotros la corriente RMS total de la carga entre 2? Pues nos vamos a dar cuenta que no, porque como esto se obtiene a partir de una raíz del valor medio de una raíz cuadrada, entonces ya no se puede dividir entre 2. Bueno, aquí dice lo siguiente: para este rectificador se hará el análisis para determinar IR. IR es la corriente eficaz en cada diodo. Y poderla relacionar con la corriente RMS de la carga, porque al final de cuentas también queremos encontrar una forma fácil de obtenerla sin estar recurriendo al cálculo integral. Para los análisis, dice, de rectificadores posteriores se inducirá el resultado únicamente observando la cantidad de grados que conduce cada diodo durante el ciclo del voltaje de entrada, lo que les mencioné hace un momento. En este tipo de rectificador se puede apreciar, dice en la figura, que cada diodo conduce corriente a la carga solamente durante la mitad del periodo. Vemos que D1 y D2, como pueden observar aquí, conducen, ¿verdad?, la corriente de 0 a pi, es decir, durante 180 grados, mientras que D3 y D4 ahora conducen la corriente de pi a 2pi, de 180 a 360, pero al final de cuentas, ¿verdad?, también son 180 grados. Es decir, dice, cada diodo conduce 180 grados, lo que equivale a ¿quién? A la mitad del periodo. Recuerden que el periodo en grados eléctricos son 360 grados. Bueno, dice, para obtener la corriente RMS en cada diodo tomamos el área. Aquí ya, ¿verdad?, lo hice de esta manera. Aquí tenemos el voltaje y por aquí se supone que va a circular una corriente. El valor de la corriente, como lo hicimos hace rato cuando calculamos la corriente promedio en el diodo, pues ¿qué hicimos? Dividimos el voltaje de entrada BS entre la resistencia de carga. Nada más que nosotros hace un momento lo hicimos ya un poquito más directo, ¿verdad? Porque BS lo sustituimos por BM por el seno de omega T. Bueno, entonces, para obtener la corriente RMS, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el área, dice, de la corriente que conduce cada diodo, es decir, de 1 y de 2, de 0 a pi. ¿Por qué tomamos esta? Porque esta corriente, ¿verdad? Esta área coincide con ¿quién? Con el voltaje de entrada. Si yo tomara esta otra, pues ya tendría yo que ver la trascendencia, o sea, no voy a agarrar de aquí nada más, tengo que considerar la trayectoria hasta acá, ¿ok? Bueno, entonces dice, es decir, de 0 a pi, solo una de las áreas porque en la otra ya no conduce de 1 y de 2. Es decir, aquí no vamos a multiplicar por 2 porque solamente quiero la corriente eficaz de D1 o de 2. Entonces solamente vamos a sacar el valor medio cuadrático de esta parte. No vamos a multiplicar por 2. Bueno, entonces la fórmula para calcular, recuerden, una señal eficaz siempre va a ser la misma, la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral de 0 al periodo por la función que nosotros estemos evaluando elevada al cuadrado por la diferencial de t.
Pongan mucha atención con esto aquí, ¿verdad? Esto me voy a regresar aquí al inciso C. Al inciso C. Es esta misma fórmula que estamos utilizando allá, ¿verdad? Pero ahora en lugar de ser voltaje vamos a calcular ¿quién? La corriente, ¿no? Esta que tengo aquí es esta. Aquí, ¿verdad? Es una señal, un voltaje. Aquí vamos a poner una corriente. Y como pueden ver, ¿verdad? Iría de 0 a tau, así nos dice la fórmula, pero como nosotros ya vimos que la corriente en el diodo de 1 solamente está presente de 0 a pi, pues solamente vamos a integrar de 0 a pi. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sustituimos esto. El periodo ya sabemos que es 2pi. Ahora bien, la corriente IS, la que teníamos acá, decíamos que era igual a ¿quién? A dividir, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje entre la resistencia. Esto nos quedaría así. Bs sobre RL. Pero Bs es igual a Bm por el seno de omega t. Entonces ya de una vez aquí, lo que se hizo, ¿verdad? Fue separar las constantes. Y esto es lo que vamos a meter en esta parte de la integral. Y ya vamos a integrar con respecto a omega t. Bueno. No sé si hay alguna duda con esto que llevamos hasta ahorita a la hora de sustituir los límites, a la hora de sustituir las funciones. No, profe. Muy bien, entonces la corriente que tenemos aquí tiene que elevarse al cuadrado. Una vez que se eleva al cuadrado nos quedaría Bm al cuadrado, RL al cuadrado y el seno cuadrado de omega t. Y ya sabemos nosotros, hemos mencionado en otras ocasiones que cuando estamos integrando, derivando, transformando las constantes hay que sacarlas fuera de la integral. De tal manera que esto nos quedaría Bm cuadrada sobre 2pi por RL al cuadrado y ya vamos a trabajar únicamente con la integral del seno cuadrado de omega t. Bueno, la integral del seno cuadrado de omega t, como dijimos ayer, y la voy a cambiar otra vez para que no se me vayan ¿cómo se dice? A confundir, porque vean, el programa, de esta manera, ¿verdad? El programa obtiene el seno cuadrado, ¿sí? Aunque pareciera que lo que está elevado al cuadrado es la x, sin embargo, así lo toma PTC-MATCAD. Entonces ahorita la voy a cambiar así. Y la voy a poner así. ¿Ok? Para que no se me confunda, ¿sale? Entonces, ya esta ecuación la hemos utilizado, la utilizamos en el inciso C, nos dice que la integral del seno cuadrado de x es igual a ¿quién? A la variable x sobre 2 menos el seno de 2x sobre 4. Vamos a llevar a cabo esta integración, ¿verdad? Sustituimos la integral por esta parte de aquí, ¿sí? Y resulta esto, ¿verdad? Para nuestro caso, la variable independiente es omega t, por esta razón queda omega t sobre 2. Luego dice menos el seno de cuánto para nosotros sería 2 omega t sobre 4. Y vamos a evaluar de 0 a pi. Esa es la evaluación que tenemos que hacer, ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Sabemos que tenemos que sustituir primeramente el límite superior y posteriormente el límite inferior. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Para el límite superior, donde hay omega t, lo cambiamos por pi, quedaría pi sobre 2 menos el seno de 2pi sobre 4. Luego dice menos el límite inferior. No sé si lo quieran hacer así, si lo entienden bien. Aquí sería menos por más, me da menos. Acuérdense que ahora voy a sustituir omega t igual a 0. Pero acá menos por menos me va a dar más, me quedaría el seno de 2 por 0. Bueno, entonces, simplificando esto, se tiene lo siguiente. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el seno de 2pi, ¿cuánto dio? Ayer lo sacamos. ¿Se recuerdan cuánto da esto? Pues esto da 0. Ok, el seno de 2, 0, 2 por 0, pues también el seno de 0 es 0. Entonces, ¿verdad? Este cociente de 0 sobre 2, pues también va a dar 0. De tal manera que todo se resume o se reduce o se simplifica a esto, ¿verdad? Esto se hace 0, 0, 0
Y solamente nos queda ¿quién? Pi sobre 2. Bueno, entonces ya una vez que llegamos nosotros aquí, ya podemos simplificar. Vemos que este pi con este pi se hace igual a 1. El 2 por 2 podemos multiplicarlo y se hace 4. De tal manera que esto nos quedaría de la siguiente forma. La raíz de bm cuadrada, abajo nos quedaría 4 por rl. Si pueden, como pueden observar aquí, ¿verdad? Como pueden observar, cada uno de los términos tiene una raíz cuadrada exacta. Bm cuadrado, la raíz sería bm, raíz de 4 sería 2 y raíz de rl al cuadrado sería rl. Ahí tenemos nosotros el valor de la corriente eficaz que circula por cada diodo. Ya lo hicimos de una manera, ¿verdad?, analítica, utilizando, ¿verdad?, la integral para sacar el valor medio, el valor eficaz, la raíz media cuadrática. Sin embargo, esto, ¿verdad?, es algo laborioso. Nosotros podemos llegar a obtener una fórmula de una manera más rápida si tomamos en cuenta lo siguiente. Fíjense bien. Ahora vamos a comparar, porque nosotros queríamos ver cómo se relaciona la corriente. Fíjense bien. Queremos comprobar cómo se relaciona la corriente RMS total de la carga con la corriente RMS que circula por cada diodo. Ya sabemos nosotros, aquí se especifica que los ángulos que conduce cada diodo son 180 y por tanto, ¿verdad?, equivale a la mitad del periodo. ¿Cómo se relaciona, verdad, entonces esta corriente RMS del diodo, esta que tenemos acá, con la corriente RMS de la carga? Ahora vean, dice, si comparamos, ahora sí, comparamos el valor de la corriente eficaz en cada diodo con el de la corriente eficaz de la carga. Esta es la corriente eficaz de la carga. Fue la que obtuvimos en el inciso D. ¿Sí? Me voy a subir acá para que ustedes vean, me la voy a traer acá, el inciso D, cuando aplicamos la ley de Ohm. Es esta. Me la voy a llevar allá para que vean que es la misma. Que es la misma a la que estoy haciendo referencia. No es la misma que la del diodo, ¿eh? Ok, aquí estamos, ¿dónde estamos? Acá, ¿verdad? Esta es la corriente total de la carga, esta que tengo aquí, que les puse aquí, ¿verdad? Esta, ya vieron que es la misma. ¿Y cómo se relaciona con esta? Vemos que no son iguales, ¿sí? De antemano ya vemos, ¿verdad? Porque hay una diferencia. La corriente en el diodo es Bm sobre 2 pi RL y la corriente total que le llega a la resistencia de carga, es Bm sobre la raíz de 2 RL. Vemos que se cumple la siguiente relación. Vea, si yo divido esta corriente total, ¿cómo hice para sacar antes, verdad? ¿Cómo hice para sacar la corriente promedio en cada diodo partiendo de la corriente promedio de la carga? ¿Se recuerdan? Saqué una ecuación aparentemente de la manga cuando quise sacar la corriente promedio en el diodo, que dije que era igual a ¿quién? A la corriente promedio total que le llega a la carga entre 2. ¿Por qué razón? Porque conducía 180 grados. Entonces, ¿será lo mismo acá? Voy a dividir entre 2. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que no es así. No puedo dividir entre 2. Porque ¿qué pasaría? Fíjense bien, si yo dividiera la corriente IRMS entre 2. Es esta que tengo acá. Si yo la divido entre 2, será ¿cierto que va a ser igual a esto? Vamos a hacerlo aquí para demostrar. Vamos a ver que no. Aquí tenemos esto así, ¿verdad? Si aplicamos nosotros medios por medios y extremos por extremos, ¿cuánto nos daría? Pues arriba, ¿verdad? Quedaría, ¿cuánto? 1 por Bm quedaría Bm. Y en la parte de abajo, ¿verdad? Medios por medios. Y medios por medios abajo, ¿verdad? Nos quedaría 2 por la raíz de 2. ¿Y por quién? Por RL. Si comparamos este resultado de aquí, ¿verdad?, con este resultado de acá,
porque estoy tratando de encontrar quién, IR, ¿sí? ¿Y qué hice para encontrar IR? La corriente eficaz en cada diodo. Quise hacerlo como cuando calculé la corriente promedio. Lo dividí entre 2, pero vemos que el resultado no es el mismo. Me sobra. Entonces, no puedo dividir entre 2. Vamos a ver entonces qué pasa. Dice, ahora si comparamos el valor de la corriente eficaz en cada diodo, esta que ya habíamos visto, con el valor de la corriente eficaz en la carga, vemos que se cumple la siguiente relación. Fíjense bien lo que se va a hacer. Ahora ya no voy a dividir esta, ya no la voy a dividir entre 2, sino que la voy a dividir entre la raíz de 2. Vean por favor qué pasa. Observan aquí. IRMS la voy a dividir entre la raíz de 2, pero IRMS es igual aquí en ABM por la raíz de 2. ¿Sí lo entienden así o quieren que se las haga de esta manera? Así, a ver si, para que no se me... Vean, vamos a dividir la corriente IR entre la raíz de 2. Esto es como si tuviera, ¿verdad? Así, aplico medios por medios y extremos por extremos, arriba quedaría BM. Y en la parte de abajo, ¿qué me queda? En la parte de abajo me queda raíz de 2 por la raíz de 2 por RL, ¿ok? Y esto, ¿verdad? Pues ya lo podemos nosotros simplificar. Arriba sigue quedando BM y en la parte de abajo, ¿verdad? Nos quedaría raíz de 2 por raíz de 2, pues daría 2 por RL, ¿ok? Ahí tenemos ya entonces, vemos que ahora sí se cumple. La corriente, entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? La corriente eficaz en un diodo para este tipo de convertidor va a ser igual a ¿quién? A la corriente total que le llega a la carga, pero ¿entre cuánto? Entre la raíz de 2. ¿Por qué entre la raíz de 2? Porque cada diodo conduce, en este caso, ¿verdad? Solamente la mitad del periodo. Regresando al ejemplo que les puse en su momento, ¿qué pasaría si cada diodo condujera, ¿verdad? Conduce solamente 120 grados. ¿Qué pasaría? Si cada diodo conduce 120 grados, sería la tercera parte del periodo. Entonces, ¿qué haríamos para calcular o obtener la corriente RMS en cada diodo? Pues simplemente, ¿verdad? Vamos a dividir la corriente RMS total de la carga entre la raíz de 3. Dicho de otra manera, para que nosotros podamos calcular de una manera rápida la corriente eficaz en cada uno de los interruptores, en cada uno de los diodos, simplemente, ¿verdad? Tengo que dividir entre la raíz de ¿quién? De la fracción del periodo. Si conduce 180 grados, entre 2. Si conduce 120 grados, entre 3. Y así me la llevo, ¿verdad? Si conduce solamente 60 grados, entre 6. Porque 6 por 60 da 360. ¿Sí me entienden? Entonces, esta va a ser una manera muy fácil de obtener esta corriente IRMS para que de esta manera nosotros no estemos perdiendo tiempo y lo podamos hacer de manera rápida. No sé si hay alguna duda con esto. Por el momento no, profe. Bueno, dice, simplificando valores vemos que el resultado es idéntico al de la ecuación 3.6a. La corriente eficaz, dice, en cada diodo IR es igual al producto de la raíz de la fracción del periodo que conduce cada diodo por la corriente eficaz de la carga. O sea, lo podemos ver así, ¿verdad? O bien dividido. Bueno, entonces, dice, como nota aquí, ¿verdad? Que tenemos una nota importante que debemos de recordar. Esta regla se aplicará para calcular la corriente eficaz en cada diodo, que se llama IR, y la corriente eficaz IS en cada una de las fases del transformador de entrada para los rectificadores trifásicos y polifásicos que se analizarán o que se analizan en las sesiones posteriores. Entonces, este criterio aquí nos demoramos con esto para que cuando llegue ya la parte más complicada, la parte más laboriosa, pues lo hagamos de volada, ¿verdad?
tomando en cuenta estas reglas, estas consideraciones que acabamos de mencionar en esta clase. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué sigue. Ya por último, ¿verdad? Sí, yo creo que esta es la última o hay otra. A ver, ahorita vemos. Vamos a calcular ahora la corriente RMS o eficaz a la entrada. Cuando empezamos este análisis decíamos que íbamos a calcular parámetros tanto a la entrada del rectificador como a la salida. Todo lo que calculamos anteriormente fueron parámetros de salida. Ahorita vamos a calcular uno que es el de entrada. Bueno, entonces nosotros queremos saber cuál es la corriente eficaz que le llega, que está entrando al rectificador. ¿Sí? ¿Cuál sería la corriente eficaz? Pues la corriente eficaz es la que viene del secundario, ¿verdad? De la fuente. Dice, para este caso la corriente IS que proporciona la única fase, porque estamos trabajando con un transformador monofásico, o sea, una sola fase, es igual a la corriente eficaz que le llega a la carga, IRMS. O sea, aquí no hay pierde, ¿verdad? La corriente eficaz que está saliendo del transformador es la misma corriente eficaz que le llega a la carga, porque es una sola fase. Si fueran dos fases, pues posiblemente ya tendríamos que dividir entre dos, ¿verdad? Porque cada fase a lo mejor va a producir o a proporcionar corriente durante 180 grados. Y si fueran tres fases, pues ya va a depender del tipo de rectificador, si es en estrella o es en puente. Pero ahorita, ¿verdad? Como es un rectificador, es uno de los más sencillos, pues lo que entra por aquí es lo que está circulando a través de la carga. Por tanto, podemos igualar esta corriente IS, que es la corriente RMS, en cada una de las fases, en la única fase del transformador, igual aquí a la corriente RMS que está circulando por la resistencia de carga. Bueno, ¿dudas hasta aquí que tengan? Todo claro, Inge. No sé si hay dudas. Bueno, pues si no hay dudas, entonces la vamos a dejar aquí para no empezar el otro tema ya, no dejarlo ahí empezado. Y